Lección 12, ejercicio número 3, libro número 2. El ejercicio número 3 dice Anith al-fa'il. Anith es convertir en femenino al-fa'il, o sea, el que realiza la acción. Quiere decir que la oración es fi'liya, que va a comenzar por el verbo. Entonces vamos a buscar a convertir el masculino en femenino. Anith al-fa'il fi kulli min al-jumal al-atiya. En todas las oraciones siguientes. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice el número 1. Wahid. Aina. ¿Dónde? Aina. ¿Dónde? Aina tadhabuna. Segunda persona. El verbo dhahaba, 3 letras, y tiene el prefijo ta y el sufijo waw y nun, que nos indican aquí que es la segunda persona, y aquí el plural masculino. Prefijo y sufijo. El prefijo nos indica el sujeto, la persona, que es la segunda, y el sufijo verbal, el waw y la nun, nos indican que el plural masculino. Aina tadhabuna, y en el centro tenemos al verbo de 3 letras, dhahaba. El verbo dhahaba. Antum tadhabun, ustedes van. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Aina tadhabuna ya ikhwan. Ikhwan es el plural de akh, hermano. ¿Dónde van, hermanos? ¿A dónde van? Aina tadhabuna. Entonces tenemos que convertirlo en femenino. Quiere decir que cambiamos el fa'il, en este caso hermanos, por hermanas. Y el femenino de ikhwan es akhawat. Akhawat, hermana. Entonces decimos entonces aina, la ta de segunda persona, y el sufijo nun con la a es el plural femenino. Y el verbo de 3 letras, dhahaba. Aina tadhabna. Entonces aquí tenemos en el verbo de las 3 letras, tanto la primera letra tiene sukun como la tercera letra con sukun. Entonces decimos aina tadhabna. Aina tadhabna ya akhawat. ¿A dónde van, hermanas? Ya akhawat. Aina tadhabna ya akhawat. Tenemos el femenino. Vamos a convertir entonces de plural masculino a plural femenino de la segunda persona. El número 2 es thnan. Aina taskununa. Aina taskununa ya rijal. Rijal es el plural de rajul, hombre o hombres. Aina taskununa ya rijal. Ven un grupo de hombres, dicen ¿dónde viven? Aina taskunun, el ta, segunda persona, el waw y la nun, plural masculino. Y el verbo sakana. Sakana yaskunu, habitar. Sakana yaskunu, antum taskunun. Aina taskununa, el waw y la nun con la a. Aina taskununa. Y a rijal. Vamos a rijal por an-nisa, mujeres. Entonces ponemos aina, el ta que nos indica la segunda persona, el verbo sakana, sin kaf nun, taskunna, y el nun del final que nos indica sukun en la letra anterior y sukun en la letra después de la ta. Aina taskunna. Aina taskunna ya nisa. Nisa, mujeres. Nisa. Aina taskunna ya nisa.
ya rijal, ya nisa, o mujeres. ثلاثة, número 3. Al-qahwata. Qahwata en este caso es al-maf'ulu bihi, donde va a recaer la acción, ya que es una escogencia entre dos cosas. Y habíamos visto ya este tipo de forma de pregunta que en el verbo quedaba entre las dos escogencias. Al-qahwa, ash-shay. Entonces tenemos el o aquí, am. Entonces tenemos dos maf'ulu bihi, que es el primero el qahwa. Y tenemos que el alef tiene el mat, símbolo de prolongación, y esto lo habíamos estudiado anteriormente, que cuando tenemos el alef de pregunta más el artículo, obviamos el hamza con el alef y lo sustituimos por el símbolo de mat. Decimos al, doble prolongación de la a, y decimos al qahwata. En vez de decir al qahwata, entonces decimos al-qahwata de pregunta. Al-qahwata dice el café. Al-qahwata tashrabuna, verbo shariba, tashrabuna. Al-qahwata tashrabuna amishaya. Shaya, maf'ulu bihi, recae la acción en el qahwa y el shay. Al-qahwata tashrabuna amishaya. Ya, Juan o hermanos, dice, el café beben o el té, o hermanos, nosotros decimos beben café o té, ya, hermanos en español. Aquí ponemos a los lados las escogencias y en el medio va el verbo con la letra O. Al-qahwata tashrabuna amishaya, ya, Juan. Vamos a cambiar el verbo shariba, que es el verbo beber, al femenino. Te ponemos al-qahwata, como en la oración es muy larga, solo vamos a cambiar el verbo y lo demás va a quedar igual. En vez de tashrabuna, vamos a cambiarlo al femenino plural, que es tashrabna. Dice al-qahwata. Ponemos aquí y el verbo tashrabna, shariba, tashrab, el ba y la na. تشربنا. القهوة تشربنا أم الشاي يا أخوات. يا أخوات. أخوات. Entonces dice el café beben o el té, ya hermanas, ya akhawat. Tashrabna, es lo que nos interesa es saber el verbo. Entonces, antum tashrabuna, antunna tashrabna. Arba'a, número 4. Ata'rifuna. De pregunta. Ata'rifuna, el verbo arafa. Ta'rifuna, la ta, el waw y la nun, el verbo arafa. Ata'rifuna, dice saben o conocen. Rakma, aquí recae el maf'ulu bihi, recae la acción en rakma. Rakma significa número. Rakma hatifi. Hatifi, teléfono. Hatifi, mudaf wa mudafun ilayhi. مضاف ومضاف إليه. رقم هاتف الجامعة. رقم هاتف الجامعة. Aquí entonces este es mudaf, mudafun ilayhi. Y a la vez este es mudaf y este es mudafun ilayhi. رقم هاتف الجامعة. أتعرفون رقم هاتف الجامعة. ¿Conocen el número de teléfono? El número de teléfono de la universidad. El número de teléfono de la universidad. أتعرفون رقم هاتف الجامعة يا إخوان o hermanos. Entonces todos lo van a copiar igual, solo tenemos que cambiar el verbo تعرفون por أنتم تعرفون أنتن تعرفن. Entonces el verbo en femenino plural sería a, ta, el ain, ta,
el ra, ta'arif, el fa y la nun de el sufijo verbal. Ta'arifna. أتعرفن رقم هاتف الجامعة يا أخوات. Solo cambian el verbo y ponen ya akhawat. Para cambiar el sujeto, en vez de Juan es akhawat. Akhawat. Listo. Vamos con el siguiente, la número 5. Hamza. Lima. Lima. El lam con la i. Li. Y el mim. Ma. De pregunta. Que es la abreviación de limada. Limada. ¿Por qué? Limada significa por qué. La abreviación es Lima. Lima, ¿por qué? Lima, ya que es una acción que pasa en ese momento. Lima tadhakuna. El verbo dahika, de 3 letras, la ta, prefijo verbal, la ta, y el waw y la nun, el sufijo verbal que indica el plural masculino. El verbo dahika con da. El verbo dahika, no sé si es la primera vez que lo vemos. Dahika. Dahika, que es el verbo reír. Dahika. 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 Entonces le dice este es el pasado dahika. Y también el infinitivo dahika. Lima tadhakuna. Dahika y adhaku tadhakun. Antum tadhakuna. Entonces tenemos el verbo aquí, 3 letras. Y aquí el prefijo verbal y el sufijo verbal. Segunda persona, plural masculino. Lima tadhakuna. La da, pronuncien la da. Tadhakuna. Tadhakuna. Lima tadhakuna ya aulad. Porque se ríen. O niños. Aulad, plural de waladun. Plural de walad. Waladun, niño. Plural es aulad. Auladu. Ya auladu. Porque se ríen ya niños. Lima tadhakuna ya aulad. Entonces, antum tadhakuna. Antunna. Lima. Aquí tenemos espacio. Vamos a poner lima. Tad. El da. Tad. El ha. El kaf. Tadhak. Y el nun del sufijo verbal. Lima tadhakna. Porque se ríen. Ya banat. Ya que es aulad, el femenino banat. Banat. Lima tadhakna ya banat. Porque se ríen, niñas, ya niñas. Sitta. Ataqra'una. La A de pregunta con la A. Prefijo verbal, sufijo verbal, verbo qara'a. Qara'a de 3 letras. Segunda persona, plural masculino. Ataqra'una. Dice, leen al-Qur'an kulla sabahan. Leen al-Qur'an. Qur'an, el último mensaje que la reveló a la humanidad. 600 años después de la venida de Isa ibn Maryam. De Isa, hijo de Maryam. Ataqra'una al-Qur'ana. Kulla. Todas. Kulla sabahin. Sabahin. Todas las mañanas. Ya ikhwan. Ataqra'una al-Qur'ana kulla sabahin ya ikhwan. En la lectura del Sagrado Corán, el Corán, el último mensaje que Alá reveló, el Sagrado Corán, ese es el nombre que Alá le da a ese último mensaje. Porque le decimos que se llama Al-Qur'an. Al-Qur'an es el nombre que Alá le puso a ese libro en el Sagrado Corán, así como anteriormente dice que le reveló a Taurá al Bani Israel, al pueblo de Israel.
Entonces Alá dice en el Sagrado Corán como último mensaje cuáles son los nombres de los mensajes anteriores que reveló antes de Al-Qur'an. Y a mí me gusta decirle Al-Qur'an en vez de con las traducciones dicen a veces Al-Corán. Pero su nombre original como tenemos aquí es Al-Qur'an. Qur con U. Al-Qur'an. Entonces no deberíamos utilizar nombres traducidos, sino los propios nombres que aparecen en el Qur'an, en el libro sagrado. Si Allah le llama al Qur'an, vamos a llamarle al Qur'an. Entonces ahí nos indica el Qur'an, al Qur'an, los mensajes anteriores a él. Y entre los nombres que tenemos de los mensajes anteriores está At-Taurah. At-Taurah, que fue dado a Musa alayhi salam, el profeta Musa, que fue enviado a Faraón en aquel tiempo. Y tenemos otro libro que aparece en el Sagrado Corán que se llama Az-Zabur. Az-Zabur, que fue dado al profeta Daud. Daud, que en español dicen traducirlo como David. Se llama Az-Zabur. Hay unos libros que fueron dados al profeta Ibrahim que se llama As-Suhuf Ibrahim. Suhuf. Suhuf. Son pergaminos. Y hay un libro también llamado Al-Injil, que fue el libro dado a Isa ibn Maryam. Al-Injil. Y después del Injil tenemos Al-Qur'an. O sea que Alá, alabado sea, no ha dejado a la humanidad sin mensaje. Ha mandado mensajes en diferentes tiempos y diferentes lugares. Y ha ordenado con el último mensaje al Qur'an a llevarlo a toda la humanidad para que conozca su último mensaje. Al Qur'an es una constitución para los musulmanes. Ahí están las normas, las leyes para regir a un pueblo. Y el Qur'an, no, aparte que fue revelado hace 1400 años, tiene vigencia hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Lo pueden leer y es un libro que se adapta a su tiempo y a este tiempo, después de 1400 años, ya que es el último mensaje, no tiene vigencia sino hasta el fin del mundo. Se adapta a cualquier lugar y a cualquier tiempo. Entonces decimos, continuamos nuestra clase, Ataqra'un al-Qur'an, y es que todos los días nosotros los musulmanes leemos al Sagrado Corán. No solamente lo leemos, también lo memorizamos. Y hay millones de musulmanes que han memorizado el Sagrado Corán, que viene de generación en generación, desde que lo memorizó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Y ha venido de generación en generación transmitiéndose memorizado en la mente de los musulmanes y en sus corazones. Y hoy en día vemos que se ha mantenido la costumbre de hacer competencias de memorización del Sagrado Corán. Hay niños de 7, 8, 9 años que tienen el Corán memorizado en sus mentes, en su cabeza. Y por eso Allah dice en el Sagrado Corán que Él es el que reveló el mensaje y Él lo protege de cualquier alteración. Y qué más protegido que el Corán ha sido memorizado. Y en este idioma del Sagrado Corán, que es un idioma de versos, de prosa, de rima, para que se pueda memorizar. Lima, seguimos con la clase. Ataqra'una al-Qur'ana kulla sabahin ya aulad. Dice, leen el Sagrado Corán todas las mañanas, oh hermanos. Y en la lectura del Sagrado Corán nosotros ganamos bendiciones. Y no es por cada letra, sino dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que por cada palabra, no. Por cada letra ganamos bendiciones. 10 bendiciones ganamos por cada letra, por leer el Sagrado Corán. 10 bendiciones por cada letra. Imagínense cuántas bendiciones ganamos por leer el mensaje y mantenerlo vivo, no solamente leído, sino practicado. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era llamado el Corán caminante, porque no solamente lo tenía memorizado, lo memorizaba, sino que lo practicaba. Así que debemos ser muchos Corán caminante, practicando lo que leemos, practicando lo que memorizamos. Ataqra'una al-Qur'ana kulla sabahin. Último comentario es que
De verdad que el Sagrado Corán tiene mucho que enseñar. El último mensaje. Y lo leemos y comenzamos y lo terminamos y comenzamos y lo terminamos. No nos cansamos de leer y escuchar el Sagrado Corán. Imagínense leerlo y terminarlo. El Corán se puede leer hasta en un solo día. Puede escuchar, se puede leer en 3 días, en 4 días, en un mes. Tú pones cuánto tiempo quieres leerlo completo y lo comenzamos, lo terminamos, lo comenzamos, lo terminamos y siempre estamos aprendiendo, porque el Corán hay que leerlo para darle vida a la palabra del Creador. Pues la única forma es leyéndolo todos los días y completo. No dejamos ni una palabra sin leerla, desde el principio hasta el final, y no nos cansamos, que aprendemos todos los días. Imagínense leerlo en su idioma original y entenderlo en su idioma original como fue revelado, sin los filtros de los traductores. Yo, de verdad, desde que aprendí el idioma árabe y leo el Sagrado Corán, es un cambio total. No me gusta leerlo en traducción, me gusta leerlo en su idioma original. أتقرؤون القرآن كل صباح يا إخوان. Leen el Corán todas las mañanas, hermanos. Vamos a cambiar el verbo entonces. أنتم تقرؤون, أنتمنا, أنتن تقرأنا. Vamos a cambiar el verbo ya que no tengo espacio. Ta del sufijo verbal, el qaf, taqra'na, taqra'na. Ataqra'na al-Qur'ana, el verbo taqra'na, qara'a, antum taqra'una, antunna taqra'na. Ataqra'na al-Qur'ana kulla sabahin ya akhawat. Te cambian el verbo de taqra'una a akhawat y copian el resto de la oración completa. Yo no tengo mucho espacio. 7. Sab'a. Atas'aluna. Atas'aluna. Prefijo verbal, en el medio el verbo sa'ala, de 3 letras. Sa'ala. Antum tas'aluna, antunna tas'alna. Atas'aluna al mudarrisa, dice, preguntan al maestro. As'ilatan kathiratan ya aulad, muchas preguntas, o niños, ya aulad. Entonces cambiamos el verbo de tas'aluna a tas'alna, 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 atas'alna. Copien toda la oración completa excepto eso. Atas'alna al-mudarrisa as'ilatan kathiratan ya banat. Te ponen banat, ya banat, en vez de aulad, banat. Atas'aluna. Seguimos con la número 8. Atasma'una al-akhbara, el verbo sami'a, prefijo y sufijo. El verbo sami'a, escuchar. Atasma'una. Atasma'una al-akhbara. Akhbara es las noticias. Lleva vocal a al final porque es maf'ul bihi, donde recae la acción. Atasma'una al-akhbara min al-ida'ati. Min al-ida'ati, de la emisora o de la radio. Kulla yawmin, todos los días. Kulla yawmin, todos los días. Kulla sabahin, todas las mañanas. Vayan memorizando todas estas palabras para que tengan vocabulario. Atasma'una al-akhbara min al-ida'ati kulla yawmin. Mudafun ilayhi, kulla yawmin. Cambiamos el verbo tasma'una. Antum tasma'una. Ustedes escuchan. Antunna, usted femenino. Tasma'na. Sami'a, el ain con sukun, tasma'na, el nun del sufijo verbal que indica el plural femenino. Atasma'na al-akhbara min al-ida'ati kulla yawmin. Copian el resto igual. El verbo sami'a, antunna tasma'na, antum tasma'una. 9. Ma'a man tal'abuna ya abna'i.
ma'a man tal'abuna, con quién, ma'a man, con quién, el ta y el waw y la nun, el verbo la'iba, de 3 letras, es el verbo jugar, la'iba, con la ain, ma'a man tal'abuna, con quién juegan, o con quién están jugando, ma'a man tal'abuna, con quién están jugando, ya abnai, o mis hijos, abna es plural de ibnun, que es hijo, ma'a man tal'abuna ya abnai, entonces en vez de abna, ya podemos poner ya banati, ¿verdad? Banati. Te ponemos ma'a man tal'abun, entonces el verbo tal'abun lo cambiamos por antunna tal'abna. Ta, el lam, tal'ab y el nun del sufijo verbal, tal'abna. Ma'a man tal'abna ya banat. Se cambian el resto y ponen ya banat. Banat. Ya banati. O mis hijas. 10. Lima. Lima tajlisuna. El ta, prefijo verbal, el waw y la nun. El verbo jalasa yajlisu antum tajlisuna. Lima tajlisuna huna. Aquí, huna. Ya rijal, oh hombres. Lima tajlisuna huna ya rijal. ¿Por qué se sientan aquí, oh hombres? Te cambiamos el verbo lima. ¿Por qué? Lima. Taj, verbo jalasa, 3 letras, jalasa. Lima. Tajlisna. El nun del final con la a, sufijo verbal, plural femenino. Lima tajlisna huna. Aquí, huna. Ya nisa. Ya nisa. Que lima tajlisna huna ya nisa. Porque se sientan aquí, oh mujeres. Lima tajlisna huna. Este verbo nos enseñó este ejercicio a cambiar del plural masculino de segunda persona al plural femenino de la segunda persona.